De anterior no, quién sabe qué dijiste, Eh, maestro. Bueno, Es que muchas se quedó gracias. pasma. Sí, he tenido problemas con la internet. Espero que no me vuelva a sacar, ¿verdad? Entonces, eh, en la grabación vamos a empezar desde ahora, a pesar de que ya tengo unos 10 minutos eh, explicando el asunto. Les estaba diciendo que en la bibliografía de este documento que les voy a compartir, pues ese es, Schillebeeckx es o era un dominico, ¿verdad? Estoy recorriendo hacia abajo por las notas. Van Oye se escribe. Este es un católico, ¿verdad? Es un sacerdote católico que escribió, se especializó en la carta a los hebreos, ¿verdad? Pero así como hay ellos y otras autoridades en la Biblia católicos, hay otros protestantes, ¿verdad? Porque yo entiendo que cualquiera con buena intención y capacidad y preparación puede leer los textos y hacer exégesis de los textos. Ahorita vamos a tratar de hacer un poco de estudio de los textos. Pero bueno, entonces les comparto pues mi investigación con la mejor de las intenciones, no con el sentido de doctrinar, ni de destruir, ni de jalar agua para mi molino, que además yo no tengo ningún molino, sino con el afán de proponerles una reflexión seria, muy seria, respecto de la temática. Bueno, sacerdotes cristianos, esa es la pregunta. Me limito aquí a hacer exégesis de algunos textos, a leer algunos textos que más comúnmente se aducen como pruebas de que Jesús ordenó o dispuso que en la comunidad cristiana hubiese sacerdotes. Sí, en alguna vez yo estaba hablando con una comunidad universitaria y les estaba yo hablando del sacerdocio común, ¿verdad? Y desde luego que en esa universidad está, si no dirigida, está pastoreada por unos sacerdotes, ¿verdad? Y entonces en la primera conferencia me dijeron, oye Javier, pero hay sacerdotes en la comunidad, no solamente un sacerdocio común, hay sacerdotes, digamos, con una función específica que no tiene el resto de la comunidad. Y dije, bueno, eso sí, así es en la Iglesia Católica contemporánea, pero eso no existe en el Nuevo Testamento. Al siguiente día, pues sí, no estaban los seminaristas, estaban los sacerdotes. Y, y la pregunta así directa es, no estamos hablando de lo que pasó 100 o 200 años después, cuando el presbítero, de que hablamos la conferencia pasada, se sacerdotalizó. No, estamos hablando del Nuevo Testamento. La pregunta directa es, ¿Jesús ordenó sacerdotes? O si no ordenó Jesús sacerdotes, ¿Jesús quiso que en su iglesia hubiera sacerdotes? Esa es la pregunta a la que vamos a atacar ahorita. La institución del sacramento del sacerdocio se remonta en la Iglesia Católica a la institución de la Eucaristía, es decir, el sacerdote es aquel que puede convertir el pan en cuerpo de Cristo y el vino en sangre de Cristo, ¿verdad? Y ese poder Jesús se lo dio a sus apóstoles, ¿verdad? Y sus apóstoles a su vez lo transmitieron. Ya vimos que eso no aparece por ningún lado en el Nuevo Testamento, que los apóstoles hayan sido sacerdotes y que ellos hayan delegado el sacerdocio en otras comunidades, en otras personas, eso no aparece. Ya hablamos de diáconos, episcopos y presbíteros, ¿verdad? Pero bueno, cabe el texto. Vamos a ver el texto si realmente Jesús ahí ordenó sacerdotes. Y vamos directamente al texto, al corazón de la argumentación católica, ¿verdad? Católica entre comillas, ¿verdad? Porque los católicos bien saben que no hay sacerdocio ministerial en el Nuevo Testamento. El sacerdocio es posterior. Pero de todas maneras este texto se aduce como, ahí dice, esto es lo que me decían aquellos sacerdotes en aquella conferencia. Mira, ahí está eso. Ahora, ¿cómo explicas esto? Vamos a ver, hay cuatro textos que hablan de la última cena, bueno, cinco, ¿verdad? No, cuatro, porque el Evangelio de Juan, fíjese que curiosamente el Evangelio de Juan no habla de,
Hola Jaime, el Evangelio de Juan no habla de eh, institución de la Eucaristía o de la última cena de Jesús, en la que Jesús les haya dado el pan y el vino como su cuerpo y sangre. Hay cuatro textos: Mateo, Marcos, Lucas y primera carta a los Corintios. Entonces, voy a leer primero el texto de Marcos, ¿verdad? El texto corrido de Marcos, y luego vamos a leer todos los cuatro textos comparándolos. Voy con Marcos. Mientras comían, tomó pan, bendijo, partió y les dio. Dijo: tomen, este es mi cuerpo. Tomó la copa, dio gracias y se la dio. Todos bebieron de ella. Les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad, les digo que no beberé del fruto de la viña hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Este es el texto del corazón de la última cena, tratándose de la institución del sacerdocio de la Eucaristía. Ahora, vamos a hacernos la pregunta nada más en estos cuatro versículos de Marcos. ¿Aquí Jesús instituye el sacerdocio? ¿Aquí Jesús instituye la Eucaristía? A ver, vamos a verlo otra vez. Mientras comían, tomó pan, bendijo, partió y les dio. Dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Sí, tomen, esto es mi cuerpo. Tomó la copa, dio gracias, se la dio y dijo: todos bebieron. Y les dijo: esa es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Entonces, el pan es su cuerpo, ¿sí? Y la copa es su sangre de él, una sangre de la nueva alianza, ¿verdad? Aquí está en el pan el cuerpo de Jesús, y en la sangre, en la copa está su sangre, ¿verdad? Y entonces ya no beberé esto, sino hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios. Esto es lo que dice Marcos. Por lo que yo estoy captando, Jesús, si instituyó la Eucaristía, la instituyó aquí, ¿verdad? Ahora bien, aquí dice: este pan es mi cuerpo y esta sangre, esta copa es mi sangre. Vamos ahora a comparar eh, los cuatro textos, ¿no? Mientras comían, dicen Mateo y Marcos. Lucas lo supone. Y Pablo recuerda: el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, y luego viene la gran coincidencia. Tomó pan, dice Mateo, bendijo, partió, dio a sus discípulos. Es más explícito que Marcos, ¿verdad? Marcos dice: tomó pan, bendijo, partió y les dio. Lucas dice: tomó pan, dio gracias y lo partió. Se lo dio entregando, en la noche que fue entregado, tomó pan y dando gracias partió. O sea, es una coincidencia, ¿verdad? Que todo el mundo dice que tomó pan y que lo partió Jesús. Y las palabras que dijo en Mateo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Este pan que les doy es mi cuerpo. En Marcos dice: tomen, este es mi cuerpo. En Lucas dice: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. O sea, hagan esto en memoria mía. Esas son palabras que están en Lucas. Y Pablo dice que Jesús dijo: esto es mi cuerpo en favor de ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. Bueno, en las misas católicas estas son palabras que dice el sacerdote, ¿verdad? Cuando convierte el pan en cuerpo. Hagan esto en memoria mía. Y entonces levanta la hostia ya convertida en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y noten que esto es una coincidencia entre Pablo y Lucas, ¿verdad? Entonces ya estamos viendo que Mateo y Marcos tienen una tradición muy similar, mientras Lucas y Pablo tienen otra tradición muy similar. Vamos a ver si lo que sigue coincide con esa observación. Dice: después tomó una copa, la dio gracias, se la dio y dijo: beban todos de ella. Marcos es prácticamente igual. Tomó la copa, dio gracias y se la dio. Todos bebieron de ella. Bueno, Mateo dice: dijo: beban todos de ella. Marcos constata: todos bebieron de ella.
de la misma copa. Lucas dice igualmente la copa después de cenar, diciendo, y Pablo dice, del mismo modo también la copa después de cenar, diciendo. Entonces es muy similar eh, Pablo con Lucas, ¿ve? Y Mateo con Marcos. Vamos a seguir. Dice Mateo que Jesús dijo, esta es mi sangre de la alianza que se derrama por muchos para el perdón de los pecados. Marcos dice, les dijo, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Punto. Lucas dice que Jesús dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por ustedes. Y Pablo dice, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Entonces aquí la expresión nueva alianza está en Mateo y en Lucas y en Pablo, mientras que en Marcos y Mateo solamente se habla de alianza. Ah, bueno, y el único que dice para el perdón de los pecados es Mateo. Y Lucas, perdón, Pablo termina diciendo, cada vez que beban, háganlo en recuerdo mío, ¿verdad? Es lo que repite, ¿verdad? En Pablo, hagan esto en recuerdo mío. Lo dice después del pan y lo dice después del vino, mientras que los demás lo dicen, Lucas lo dice nada más después del pan, pero vamos a seguir. En Mateo y Marcos, Jesús termina diciendo, les digo que no beberé de ahora en adelante de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba ya nuevo en el reino de mi Padre. Esto no está en Mateo, en Lucas y en Pablo. Bueno, entonces nuestra pregunta es, ¿Jesús instituyó el sacerdocio o instituyó la Eucaristía? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Y cómo podemos entender estas palabras? Vamos con Marcos. Jesús está a punto sabe que lo van a matar al día siguiente, y hace una cena con sus discípulos y les dice, esto es mi cuerpo. Toma la copa, le dice, esta es mi sangre, ¿verdad? Beben todos de ella. Es mi sangre de la alianza derramada por muchos. Ya no beberé esto hasta que lo beba a nuevo en el reino de Dios. Entonces, podemos entender que aquí Jesucristo está diciendo, aquí en el pan está mi cuerpo y en la sangre está en la copa está mi sangre. Y dice, hagan esto aquí no está, hagan esto en recuerdo mío, ¿verdad? Ya no lo beberé sino hasta que lo beba nuevo. Pero ¿dónde está el mandato de hagan esto en recuerdo mío? En Mateo y Marcos, ¿verdad? No aparece. Entonces, podríamos decir, Jesús les dio a sus discípulos el cuerpo, su cuerpo y su sangre. Punto. A sus discípulos esa noche. Aquí no hay indicación de que ellos lo deban hacer después a los demás, para los demás. Entonces, en realidad, si Jesús les da su cuerpo y su sangre, pero no les dice que este milagro se va a repetir a cada rato. ¿Me entienden? Esto en Mateo y Marcos, ¿verdad? Eh, Hay otros aspectos, pero por ejemplo, para el perdón de los pecados, que solamente está en Mateo, es muy interesante, pero no es exactamente nuestro tema, entonces no voy a meterme en eso. En cambio, en Lucas y Pablo, dice Jesús, esto es mi cuerpo que se entrega a ustedes, hagan esto en memoria mía. ¿Verdad? Aquí está una función, una delegación. A ver, los discípulos tienen que hacer esto en memoria de Jesús. Sí, ahí está el mandato. Sí, claro, ahí está el mandato. ¿Cada cuándo? Pues X veces, ¿no? Los discípulos deben hacer esto en memoria mía. Ahora bien, cada vez que lo hacen los discípulos, están convirtiendo el pan en sangre y el pan en cuerpo y el vino en sangre. Eso no lo dice. ¿Mm? Dice que hagan esto, es decir, la reunión, la cena, es lo que se entiende, ¿verdad? Hagan esta reunión en recuerdo mío, en memoria mía.
¿Mm? Entonces, tampoco aquí queda claro que Jesús está instituyendo una costumbre que los discípulos deben perpetuar convirtiendo el pan en cuerpo. No, no, no lo dice, no lo dice así. Dice, hagan esto en memoria mía, es decir, la cena, pero que ustedes tengan el poder de convertir el cuerpo, el pan en cuerpo y el vino en sangre, eso no lo dice por ningún lado. ¿Mm? Ah, así se puede entender el texto, ¿verdad? Claro, claro, que si algún católico va a decir, Javier, pero está clarísimo, lo que pasa es que tú no lo quieres ver, o más bien no está clarísimo, ¿verdad? Y en la iglesia cristiana, esas palabras poco a poco se fueron entendiendo, no tanto como que Jesús está presente en la asamblea del recuerdo suyo, sino que alguien convierte el pan, pero eso no está dicho aquí. ¿Ven? ¿Es lógico, Javier? Sí, es lógico, clarísimo que es lógico, y así se dio en la iglesia cristiana y así se creyó. Sí, es lógico, pero no está dicho aquí. Este es el punto. ¿Eh? Aquí no dice, cada vez que ustedes hagan esto en memoria mía, van a convertir el pan en cuerpo. Esto no está dicho. La memoria mía puede referirse a que van a acordarse de mí haciendo estos gestos que yo tengo, ¿verdad? Y yo voy a estar presente con mi cuerpo y con mi sangre. Sí, 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 perfecto. Así se entendió desde siempre, pero no se entendió que había una persona que hiciera ese milagro, digámoslo así. Bueno, ahí están los textos, tal cual. Y entiendo yo que en la iglesia cristiana muy pronto se fue concentrando en un grupo de personas el recuerdo de esta memoria, la presidencia de las asambleas eucarísticas y con el tiempo también el milagro de convertir el pan en cuerpo. Pero eso es posterior. Aquí se habla de una memoria de una cena de recuerdo, ¿verdad? Y que Jesús está presente. Eso sí, Jesús está presente y es una cena de recuerdo, ¿verdad? Entonces, todo esto está al final de la vida de Jesús, en Mateo, Marcos y en Lucas, y Pablo lo recuerda, ¿verdad? Mateo y Marcos ponen antes de este acontecimiento de la institución, digamos así, de la Eucaristía, el anuncio de la traición de Judas y después de eso el anuncio de las negaciones de Pedro, ¿verdad? Lucas pone la cena pascual judía y después pone si distingue muy claramente en la cena pascual judía y la cristiana, ¿verdad? Son las dos tradiciones de ya que ya hemos hablado. Este, en esto no me voy a detener porque no es exactamente la temática sobre qué quiere decir esto de la nueva alianza y de hagan esto en memoria mía. Más bien, lo que tenemos que tener en consideración es quiénes estaban presentes cuando Jesús instituyó esto, porque la cena pascual, como sabemos, es una cena familiar y la celebra toda la familia. Jesús estaba en Jerusalén con sus discípulos y otras personas. Lucas dice, capítulo 8, que a Jesús lo seguían muchas mujeres. No dice que lo seguían unas mujeres, que lo seguían muchas mujeres desde que andaba predicando. Mateo, Marcos y Lucas dicen que las mujeres que lo siguieron desde que venía en Jerusalén, de Galilea a Jerusalén, y que lo acompañaron en esta Pascua, fueron las que vieron dónde enterraron a Jesús y son las que al día domingo fueron a ver el sepulcro. Todos sabemos que las mujeres fueron las primeras en llegar al sepulcro vacío y a ellas se les anuncia que Jesús ha resucitado. En el Evangelio de Juan, Jesús se le aparece a Magdalena. En el Evangelio de Mateo, poquito después de que un ángel les anuncia a las dos mujeres que fueron, porque en Mateo son dos mujeres,
se les aparece Jesús a ellas, una de ellas es María Magdalena. El caso es que eh, había muchas mujeres en el grupo de los apóstoles, que no dice que eran los apóstoles, dice los discípulos, que no es lo mismo. Discípulos es un grupo de los seguidores de Jesús muy amplio, indeterminado. Los 12 puede ser el núcleo, pero ¿quién estaba en la última cena? Los discípulos. A ver, vamos a ver si es verdad eso que Javier está diciendo ahorita, cosas muy raras. A ver, vamos a ver quién está en la última cena según, este, según Mateo. Eh, ay, no. Eh, el primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que te preparemos la Pascua? Al atardecer se puso a la mesa Jesús con los doce, pero no quiere decir que nada más con los 12, porque más adelantito en el versículo 26 del mismo capítulo 26 dice, mientras estaban comiendo, tomó pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos, lo acabamos de leer. ¿Mm? O sea, los discípulos, no, no, no tenemos derecho a pensar que nada más eran los 12, porque es una cosa de las que defienden los que hablan de aquí de un sacerdocio ministerial. Jesús a los 12 les dio, no, 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 es que en la cena pascual no es posible que estuvieran nada más los 12, no, era una cena familiar. Díganme cómo me explican el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan que ya les dije que no habla de la institución de la Eucaristía en la última cena, dice que Jesús eh, había resucitado y que estaba María Magdalena y que vio el sepulcro vacío y que no encontró a Jesús y que fue corriendo a avisarle a Pedro y al discípulo a quien Jesús amaba que el sepulcro estaba vacío. Se ha llevado el cuerpo y no sabemos dónde lo han puesto. Fueron Pedro y el discípulo amado al sepulcro y no vieron nada. Vieron las vendas dobladas y ta, 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 y se regresaron. Y María se quedó ahí, María Magdalena. Y Jesús, que estaba atrás, le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella no lo volteó a ver, pensó que era el jardinero y le dice, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Y Jesús le dice, María. Y ella reconoció el tono, la voz, el timbre, se volteó, fue y lo abrazó. Y Jesús le dice, ya suéltame, Mary, ve a decirle a mis discípulos que suba a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Entonces María se convierte, Magdalena, en la apóstol de los apóstoles, la enviada a los apóstoles, ¿verdad? Este, y después de esto, sigo en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Fue María Magdalena, dice Juan en el capítulo 20, versículo 18, dice, fue María Magdalena y dijo a los discípulos, he visto al Señor, y que le había dicho estas palabras. Versículo 19, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con ustedes. Ah, no, no, pero ahí ya no estaba María Magdalena. No tiene ninguna lógica. Si María Magdalena es la enviada a los apóstoles, Jesús se les aparece a los apóstoles y seguro estaban ahí los discípulos, pero el grupo amplio de discípulos y entre ellos muchas mujeres. No, no, es que estamos leyendo mal los textos. Y en buena medida porque así le conviene a los presbíteros de la Iglesia Católica, que leamos mal. Había muchas mujeres en la última cena, en el grupo de discípulos que habían ido con Jesús. Y no eso de que había ido con Jesús, no lo invento. Les voy a leer un texto aquí de Lucas que habla de ellas, pero también en el mismo tono hablan Mateo y Marcos. Dice Lucas,
dice Lucas. eh, Las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado su cuerpo. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea. En el capítulo 8 dice que eran muchas mujeres, entre ellas Mary Magdalene. ¿Y qué pasa? Así termina el capítulo 23. Luego regresaron las mujeres y prepararon los aromas y mirra. El sábado descansaron según el precepto. El primer día de la semana, muy de temprano, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Las que referían estas cosas a los discípulos, no, dice aquí a los apóstoles, en el versículo 10, eran María Magdalena, Juana y María de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero a ellos todas aquellas palabras les parecieron desatinos y no les creyeron, ¿verdad? Aquel día iban dos de ellos a un pueblo de Maús, ¿verdad? Y Jesús se les apareció, regresaron, esos dos discípulos cuyo nombre no se dice, nada más el de uno llamado Cleofás. Ah, dos de ellos fueron a Emaús y uno se llamaba Cleofás. Entonces no eran los 12, no eran nada más los 12. ¿Ven? Se les aparece Jesús y regresan y luego Jesús se les aparece reunidos a todos. Entonces, en ninguno de los evangelios Jesús está solito con los 12 en la última cena. No, está con los discípulos, incluyendo mujeres. Muchas, porque estoy siguiendo lo que dice precisamente Lucas en el capítulo 8, ¿verdad? Las que referían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la de Santiago y las demás que estaban con él. Menciona tres, y las demás, ese las demás tendrán que ser por lo menos dos. O sea que eran por lo menos cinco mujeres. Pero olímpicamente han sido sacadas de la escena las mujeres para dejar a Jesús solo con los 12. Y no, eso es artificial. Entonces, si hubo aquí una elección de las personas que iban a dirigir la última cena, esa dirección de la última cena, si se está hablando de eso aquí, no eran nada más los 12. Eran los discípulos, entre ellos mujeres. ¿Verdad? Otro texto que se utiliza para hablar del sacerdocio es Mateo 16, 19, donde le dice Jesús a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Bueno, ahí está. Pues ya está, Javier. El don de perdonar los pecados se lo dijo Jesús a Pedro. Bueno, a Pedro. A Pedro. Bueno, pero también a los demás. ¿Y dónde dice que también a los demás apóstoles? A Pedro. Bueno, pero Pedro lo compartió. Bueno, eso es lo que tú dices, ¿verdad? Pero vamos, y a lo mejor estás en lo cierto, ¿no? Pero no lo dice el texto. Y sin embargo, vean lo que sí dice. Mateo 18, 18. Esto es Mateo 16, 19. En Mateo 18, 18 dice, les aseguro, cuanto aten en la tierra quedará atado en el cielo y cuanto desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Caray, entonces aquí ya no es solamente al periquito, ya no es solamente a Pedro. ¿Y a quién se lo dijo? ¿Quiénes son ellos? ¿A quiénes les asegura? Vamos a verlo. Mateo 18, 18. Dice en el versículo 1, Mateo 18, 1, que es cuando habla de quienes están escuchando a Jesús. En el versículo 1 dice, en aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y les dijeron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y entonces Jesús les habla y les dice también esto, a los discípulos, no dice a los 12.
Miren lo que dice la nota de la Biblia de Jerusalén. A este texto, a este texto, la nota de la Biblia de Jerusalén del 75 dice, extensión a los ministros de la iglesia, a los que en primer lugar se dirige todo este discurso, de uno de los poderes conferidos a Pedro. Me hicieron trampa. Biblia de Jerusalén, me hicieron trampa. Extensión a los ministros de la iglesia. Aquí donde dice que a los ministros de la iglesia. Si nos vamos al capítulo 18, a la vez a la anterior vez en que se habla de quiénes están ahí con Jesús, es 18:1, dice los discípulos. Pero aquí dice a los ministros de la iglesia, no, ¿no? Es que el comentario este lo hicieron sacerdotes de mi Biblia nueva. Lo hicieron sacerdotes y por eso ponen ahí extensión a los ministros de la iglesia de algo que le había dado nada más a Pedro. Yo no soy muy amante de esta Biblia, que es la Biblia nueva, Biblia de la Iglesia en América, que se tradujo al español como para que fuera la Biblia oficial de la Iglesia en América. Y no soy muy amante de esta Biblia, pero en el capítulo 18, versículo 18, fíjense lo que dice. La consecuencia que se desprende de la opción por los más pequeños es la corresponsabilidad de los miembros de la comunidad frente al hermano en pecado. La corrección fraterna tiene un proceso. Primero, la amonestación a solas. Si ésta no resulta, y según lo prescrito en la ley, se hace junto a 2 o 3 testigos. Si tampoco a ellos se escucha, la comunidad se encargará de dirimir la situación. La comunidad. Mateo pone de relieve la importancia de la comunidad a la hora de buscar caminos de comunión y fraternidad, incluso ejerciendo la potestad de atar y desatar conferida por Jesús, la misma potestad que antes había recibido Pedro, ¿sí? En el capítulo 16. Me gustó más, pero vean la diferencia radical. La Biblia de Jerusalén me dice, no, no, son los sacerdotes. En la Biblia esa me dice, no, es la comunidad, y esa es la realidad. Esta Biblia es católica, católica, la Biblia de la Iglesia Católica en América. ¿Y por qué lo digo? Porque en el catolicismo es donde más se defiende que aquí se instituye un ministerio sacerdotal o una función sacerdotal. Pues sí, pero es de la comunidad. Está dicho con toda claridad. Más bien, si aquí dice, no, es que es una función de unos sacerdotes, ¿dónde dice eso? Bueno. Juan 20:23, capítulo 20, versículo 23. A quien perdonen los pecados les son perdonados, a quienes los retengan les son retenidos. Juan 20:23. Acabamos de leer algo muy cercano a Juan 20:23, porque ahí es donde se habla de la, Juan 20:23. Ahí es donde se habla de la aparición de Jesús a María Magdalena. Pero ya no sé si es 20:23. Sí, sí, después de que se aparece María Magdalena va con los apóstoles, con los discípulos, y les dice, Jesús no está, etcétera, y me dijo esto y esto, y estando reunidos al atardecer los discípulos, no, no, pero nada más los 12, ya quitamos a Magdalena y a las mujeres, ¿con qué derecho? Si Jesús se le apareció primero a Mary Magdalene y fue ella la encargada de hablar con los discípulos, con los apóstoles. Estaban los discípulos, hay que ser claros, honestos con el texto. Estaban los discípulos y entre ellos las mujeres, muchas. Aquí, por lo menos, Magdalena. Y entonces Jesús les dijo otra vez la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Esto no es estrictamente sacerdotal, todo cristiano es enviado a predicar. Dicho esto, sopló y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengan, les son retenidos. ¿Quiénes? Pues la comunidad, los discípulos, como dice la Biblia de la Iglesia en América. Es la comunidad la que tiene ese don de Dios. ¿Mm?
Como ven, me estoy exaltando, pero estos son los principales textos que se aducen en el catolicismo para decir Jesús instituyó sacerdotes en la iglesia. Algunos otros textos que de manera indirecta, estos son los que más directamente lo dicen, son los que se aducen. Pues en ninguno de ellos Jesús habla directamente nada más a los 12. Más bien hay que suponer, si no se dice con claridad, que estaban los discípulos y las discípulas. Ahora, ustedes van a hacer el milagro de convertir el pan en cuerpo, eso nunca se dice. ¿Qué van a hacer? Esta ceremonia, en recuerdo mío, ¿verdad? Yo voy a estar en el pan y en el vino. Sí, sí, pero no hay alguien que haga el milagro de la conversión, ¿verdad? Esto se va a dar paulatinamente dentro de la Iglesia Católica, este milagro. Y entonces ese milagro no lo puede hacer cualquiera. Y entonces solamente algunos que van a tener cierta imposición de manos, cierta ordenación, después van a ser las personas que estudiaron y que fueron ordenadas por la comunidad. Y sí, así nació el sacramento del sacerdocio, pero de eso en el Nuevo Testamento no se habla. Eh, ya voy a terminar, entonces de esto dije que lo iba a decir de refilón, pero tengo que decir otra cosa. Eh, Jesús no pensó instaurar una iglesia, una comunidad que conservara sus enseñanzas y que por los siglos de los siglos. No. Jesús pensaba que antes de su muerte o poco después de su muerte, en la generación de las personas que estaban escuchando, iba a ser la segunda venida. Sí. La primera comunidad cristiana, hasta el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, estaban esperando la venida de Jesús ya, ¿verdad? Ya. El Apocalipsis, que es tan terrible en sus anuncios, dice, el tiempo es corto, ya viene, todo el tiempo es ya merito, y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, hasta que finalmente se da esa victoria definitiva de Dios contra los poderes del mal, contra la bestia y el dragón y ta, ta, ta. Pero es en esta generación, ¿verdad? Este, entonces Jesús tampoco pensó en una iglesia por los siglos de los siglos. Y sacerdotes para una iglesia por los siglos, pues tampoco, tampoco. Él sí generó una comunidad, claro que generó una comunidad, y los más allegados a él fueron los que, digamos, multiplicaron, predicaron. Y en esa comunidad se hacía la cena en memoria de Jesús. Y Jesús estaba presente ahí en el cuerpo, esa era la fe de ellos, ¿verdad? En su cuerpo y en su sangre. Pero que hubiera alguien que hiciera el milagro, no, eso no, de eso no se habla en ningún lugar del Nuevo Testamento. Y sin embargo, sí se habla del sacerdocio de Jesucristo. Jesucristo es sacerdote. Especialmente la carta a los Hebreos habla de que Jesús es el sumo y eterno sacerdote. Por eso hablo aquí especialmente de la carta a los Hebreos. Les comuniqué, les puse un par de textos subrayados, si mal no recuerdo. Ah, sí. Dice, este es Banois, ¿eh? Banois es un sacerdote católico. ¿No? Es que aquí te vas con los protestantes. No, 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 no. Y eso es un especialista en la carta a los hebreos, católico. Este, eh, eh, no estoy haciendo una lectura ideológica de la Biblia, porque quiero que me lo crean. A lo mejor estoy equivocado, pero no estoy haciendo una lectura ideológica. Yo ojalá no hago mi molino, no, no. Estoy leyendo los textos, por eso me preocupo por ponerle ahí los textos. Los estoy leyendo, no estoy inventando. Si ustedes ven otra cosa en los textos, bueno, pues es muy respetable, ¿verdad? Este, haga su conferencia, ¿verdad? O díganmelo para que yo vea cosas que hasta el momento no veo, pero trato de ser muy, muy preciso y claro, ¿no? Yo no tengo por qué defender ni sí ni no. Ahí está el texto. Lo estás leyendo, bueno, tienes tu Biblia, ahora que te envíen los apuntes, las confrontas y lo lees.
con detenimiento. Así ganamos todos, ¿no? Digo, yo no voy a ganar nada, absolutamente nada, con que ustedes me crean a mí. No, no, no. Mi objetivo es que ustedes vean los textos, no ideologizar. Pero vean lo que dice Banois, Albert Banois. Ningún hombre puede pretender sustituir a Cristo para conducir a Dios a los demás hombres. ¡Wow! ¡Wow! Como la mediación, estar en medio, es el rasgo más específico del sacerdocio, se comprende fácilmente que el autor no les haya atribuido a los cristianos el título de sacerdotes. ¿Ven? El único sacerdote en el sentido pleno de la palabra es Jesucristo. Esta es la gran novedad cristiana. Bueno, hay que leer el apunte y hay que leer la carta a los hebreos. Y más adelante, también Banois dice, mientras que el poder de rendir culto al Dios vivo se le comunica a todos los fieles durante toda su vida, el poder de representar la mediación de Cristo no se les da más que a unos instrumentos determinados, acciones sacramentales y personas de los dirigentes, sin que se trate, subrayémoslo de nuevo, de un poder de ejercer la mediación en lugar de Cristo, sino el poder de manifestar la mediación de Cristo. Bueno, es un sacerdote católico. Y aquí está jalando agüita para su molinito, sí. Dice, el poder de rendir culto al Dios vivo se les comunica a todos los fieles durante toda su vida, ya está. El poder de representar la mediación de Cristo no se les da más que a unos instrumentos determinados. Ah, caray, ¿y eso de dónde salió? El poder de representar la mediación de Cristo no se les da más que a unos instrumentos determinados. No lo veo en ninguna parte del Nuevo Testamento, ni de la carta a los Hebreos, pero él es sacerdote, ¿ven? Entonces, él está defendiendo el sacerdocio católico y dice, no, 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 el único sacerdote es Cristo, ¿verdad? Es el único. Y el sacerdocio católico está destinado a manifestar la mediación de Cristo. ¿Para qué sirve el sacerdocio católico? Para manifestar la mediación de Cristo. Está al servicio de la mediación de Cristo, pero sí hay unos, unas personas, ¿verdad? Que van a representar se les da unos instrumentos determinados, unas personas determinadas, que con acciones sacramentales y personas, que dice, a ver, el poder de representar la mediación de Cristo no se les da más que a unos instrumentos determinados. Ah, caray, todos los cristianos son sacerdotes, pero representar la mediación de Cristo se les da a unos instrumentos determinados. Y esos hacen acciones sacramentales, ¿verdad? Entonces sí, sacerdotes, bueno, no, 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 no tanto, ¿verdad? Porque él dice, no, serán solamente personas destinadas a manifestar la mediación de Cristo. ¿Ven? Es un sacerdote católico y entonces él quiere encontrar en el sacerdocio de Cristo un lugarcito para los sacerdotes católicos. Pero hay que decirlo, esto no está en ningún texto del Nuevo Testamento. Que un grupo determinado tenga ciertos poderes o instrumentos determinados, toda mediación sacerdotal en el Nuevo Testamento es de toda la iglesia. Es lo que se llama el sacerdocio común. Es lo que se llama el sacerdocio común, ¿verdad? Aquí vuelvo a hablar sobre el capítulo 17 de Juan, que en alguna conferencia desarrollé, que se llama la oración sacerdotal. El capítulo 17 de Juan, todo el capítulo, mejor que ningún otro texto, expresa cómo Jesús es el único mediador entre Dios y los. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y es hombre. Entonces puede unir a los hombres con Dios y a Dios con los hombres. Aquí hago todo un desarrollo del capítulo 17, una explicación, ¿verdad? Y luego me paso a algunos otros textos que siempre hay que considerar, ¿verdad? Pero que aquí en esta conferencia no puedo. Y entonces termino el ensayo este
con el sacerdocio común, es decir, el sacerdocio que está en todos los cristianos. Y como decía Patti la semana pasada, es un sacerdocio del que ya se habla en Éxodo 19:6, cuando Dios le dice al pie del monte de Sinaí, al pueblo de Israel, ustedes serán mi tesoro, mi pueblo, sacerdocio real, nación consagrada. Y esa misma expresión la toma eh, la carta de Pedro en los versículos 4 a 9. Vamos a leerlos. Primera carta de Pedro, ¿verdad? Acercándose, ahora, les tengo que decir que Pedro escribía bien feo. A ver si logran entender de una lectura lo que dice. Acercándose a la piedra viviente, rechazada por los hombres, pero preciosa y elegida para Dios. Ustedes como piedras vivas, que forman parte de una construcción, son un templo espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptados a Dios aceptos a Dios por Jesucristo. Puesto que está en la Escritura, he aquí que pongo en Sión una piedra angular, elegida preciosa, y quien cree en ella no será confundido. Para ustedes, creyentes, el honor, pero para los incrédulos, la piedra que rechazaron los constructores fue constituida piedra angular, piedra de tropiezo y piedra de escándalo. Tropiezan con la palabra quienes no obedecen a la palabra. Para eso estaban destinados. Pero ustedes son, los que sí creyeron, linaje escogido, sacerdocio real, pueblo santo, nación adquirida para anunciar las alabanzas de aquel que nos llamó de la oscuridad a la luz. Los que no eran pueblo ahora son pueblo, los que no disfrutaban misericordia ahora la tienen. Esto es lo central. Ustedes son linaje escogido, sacerdocio real. Algunos traducen aquí reino de sacerdotes. La traducción correcta es el sacerdocio. Hierateuma es la palabra importante aquí. Hierateuma, sacerdocio real, de reyes, pueblo santo. Esta es la expresión que ahora más nos interesa. Ustedes, todos los cristianos, son un sacerdocio real, ¿verdad? Y arriba, acá hago la explicación de ese texto, me dedico muchas páginas a ese análisis porque es muy importante para los cristianos católicos y en general para todos los cristianos, porque todos los cristianos son sacerdotes, todos. Y aquí está el texto que lo define. ¿Y por qué son sacerdotes? Ustedes, como piedras vivas, forman una construcción. Somos una piedra, parte de la iglesia, un templo espiritual. Bueno, no somos piedras de piedra, sino somos piedras espirituales que construimos una iglesia. Eso dice Pedro. Para un sacerdocio santo, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por Jesucristo. Esto es lo fundamental del sacerdocio, ofrecer a Dios los sacrificios, las ofrendas espirituales. Entonces, yo quiero ofrecerle a Dios esta buena acción que estoy haciendo. Señor, te ofrezco este desprendimiento de 500 pesos que voy a hacer para dárselo a esa persona, que además me cae mal, pero los necesita. Ese es un sacrificio espiritual. Y se lo ofrezco a Dios. Soy sacerdote, le estoy ofreciendo a Dios eso. Y mi vida, yo me levanto y digo, Señor, te ofrezco todo mi día, todo lo que haga te lo ofrezco como una ofrenda para ti, como un sacrificio. Eso es el sacerdocio. Ofrecer a Dios la vida, las obras, lo que uno hace. Aquí está, la primera carta de Pedro. Capítulo 2 versículo 5 para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios. Y claro, ¿por qué los va a aceptar Dios? Porque entre Dios y los hombres hay un Dios hombre, que es Jesucristo. Él es el mediador. Por él, Dios Padre lo va a aceptar. Bueno, probablemente la conferencia más peliaguda que he dado.
Eh, espero que no se sienta ninguno de ustedes, no es mi intención agredir. Ninguno se sienta agredido, no es mi intención. Que si soy vehemente es porque estos textos se leen mal. Y miren, se leen mal a propósito, ¿verdad? Para hacerlos decir algo que no dicen. Eh, si, si esos textos hablaran de sacerdotes, de una casa sacerdotal dentro de la iglesia cristiana, los protestantes tendrían sacerdotes. Porque no podemos asumir que los sacerdotes son malos y quisieron excluir el sacerdocio y esos textos los malinterpretan. No, no, no es cierto. Esa visión no es correcta, ¿verdad? Eh, Son gente que quiso leer los textos adecuadamente y no encontró ahí a la casta sacerdotal cristiana del catolicismo. Entonces, si queremos dialogar con los luteranos, con los protestantes en general, pues vamos a dialogar desde un conocimiento de lo que dicen las escrituras, ¿verdad? Este, y yo creo que entre las diferentes denominaciones cristianas, y también con ateos y con musulmanes y con confucianistas y taoístas, la Biblia es algo que tenemos en común, que está ahí. No la convirtamos en un arma para darnos de bibliazos y matarnos. No, si eso es lo que une a los cristianos, ¿por qué utilizarla como arma? Al contrario, utilizar la Biblia para el diálogo. Eso es lo que nos une, vamos a hablar de eso. No es que el Papa, bueno, ¿para qué hablamos del Papa si tú no crees en el Papa? Eso nos desune. ¿No? Es que la Virgen María, ¿para qué hablamos de la Virgen María si tú no crees en ello? Eso nos separa. ¿Qué es lo que tenemos en común? La Biblia. Pues vamos a hablar de la Biblia, pero vamos a hablar en serio de la Biblia, ¿verdad? Entonces, esta es mi intención con estas conferencias. Y esta es muy peleaguda porque ya sé que me van a poner comentarios es que tú, pues sí, a lo mejor me equivoco, no estoy diciendo que yo mismo cambio de opinión, ¿verdad? Me gusta mucho estudiar y a lo mejor en 3 meses digo cosas que no dije aquí ahora. Eh, pero esto es lo que dice. Estoy leyendo el texto, no estoy inventando, no estoy añadiendo. Es que mi fe, bueno, sí, sí, tu fe es muy respetable. Pero aquí no estamos tratando de tu fe, estamos tratando del texto, que dice el texto, ¿verdad? Y eso es una disciplina que hay que seguir, porque, miren, si yo soy católico, ok, Javier, eso dice el texto, pero después de eso, Dios reveló el sacerdocio. Sí, y nosotros los católicos creemos que Dios no solamente se reveló en la Biblia, sino que siguió revelándose a través de la historia de la iglesia. Pues muy bueno. Esa es la fe de los católicos, no es la fe de los protestantes. ¿Eh? Entonces, no vamos a pelearnos por la fe. Vamos a aclarar qué es lo que sí dice la Biblia y luego para un católico podría ponerse a estudiar cuándo surgió, cuando se sacerdotalizó el presbiterado, cuando los presbíteros se convirtieron en sacerdotes. Y sería muy interesante investigar eso. Es muy interesante, pero es algo que queda fuera de la Biblia, queda más allá de la Biblia en el siglo tercero, ¿verdad? Bueno, ahora sí, ¿qué les parece? Jaime. Buenas noches a todos, buenas noches, profesor. Realmente la conferencia está muy bien, estoy muy de acuerdo con usted. Yo creo que sí hay que separar lo que es Dios, fe y lo que es la iglesia como institución. Ahorita lo que acaba de decir de cuándo surge el sacerdocio, cuándo el presbítero se convirtió en sacerdote de acuerdo a la época actual. Al menos lo que yo entiendo y lo poquito que sé es de que se ha venido, pues va a sonar medio feo, pero se ha venido estructurando de tal forma que la iglesia que conocemos actualmente
es para justificar toda su estructura de poder, modificando realmente la esencia de la palabra, como nos acaba de explicar, para poder ellos estructurar lo que conocemos a través del tiempo. Eso es lo que yo entiendo, no sé si esté bien mi razonamiento, ¿no? Y no se trata de agredir, digo, desafortunadamente, precisamente los grandes sigmas que ha tenido la Iglesia Católica, que se han derivado muchos, es precisamente por eso. ¿Por qué? El primero que hubo fue cuando denunciaron, y siempre lo sabemos y hasta la fecha existe, la gran corrupción que existe como institución, en donde tienen un objetivo principal, la acumulación de riquezas, porque esa es la verdad. En una época se hicieron valer del arte para poder, de alguna manera, captar nuevamente a la gente, ¿no? Y se regresara a la Iglesia Católica. Pero al menos lo que yo entiendo y lo que yo sé es que básicamente ha sido esas rupturas que ha habido, precisamente porque ha habido gente que sí se ha puesto a analizar, cuestiona, pues tanto cómo han llevado la iglesia en algunas épocas que han sido más descarados, incluyendo en la actual, que en otras. Entonces, creo que por ahí va la situación en cuanto a estructura. Y pues yo creo que a las personas nos tenemos que estar bien, bien, bien conscientes que también son seres humanos que se equivocan y que tienen una ambición, pero muy grande por el poder y la acumulación de riqueza. Y es lo que está pasando ahorita con la iglesia mexicana. Este, realmente están sangrando mucho y me baso de acuerdo a una nota periodística que el actual cardenal, pues así lo escriben, ¿no? De forma literal, está sangrando a las parroquias, que es una pedidera de dinero y realmente ese dinero pues no va. Y ahorita también dentro de sus estructuras internas, pues supuestamente no hay, están pidiendo a la gente para los sacerdotes ya retirados, pero en otro artículo salió que no han querido darle sus pensiones. Es exactamente lo mismo como rige el Estado. Muchas gracias, muchas gracias. No, no voy a hacer mucho comentario porque este, quiero más bien escucharlos y en esto pues comparto en gran parte tu visión, ¿verdad? Yo creo que es un problema de todas las instituciones, no solamente la Iglesia Católica, también en las protestantes tienen el mismo problema, yo creo. Este, Ah, así es, muchas perdón, gracias. es que esto, sí, esto es, pero para todas las religiones, o sea, hago Sí, hincapié de en la acuerdo. religión Bravo, católica porque todos creemos, ¿no? Digo, por eso parto de ahí. No quiero decir que las demás sean correctas o incorrectas, pero es un bravo. mal generalizado que tiene ese fin todos, ¿no? Sí, O sea, realmente esa es la verdad. Y nosotros debemos realmente, y insisto, separar lo que es Dios, nuestra fe, obviamente seguir los preceptos de la iglesia, porque de ahí nos alimentamos del conocimiento, obviamente distorsionado en algunos puntos, desde mi punto de vista muy personal, pero es la forma como nos podemos allegar de eso e incrementar, porque el ser humano tiene la necesidad de creer en algo. Entonces la gente va pues para pedir generalmente y para dar gracias. Es todo, gracias, Jaime. profesor. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Elia, sí, por favor. Sí, Elia, No, ¿estás? Yes. ya, perdón. Nada más, a mí me interesa saber si hay una relación del Evangelio de Juan en el capítulo 6 con la Sí, institución. mm, sí, Me gustaría saber un poquito más a fondo y cuál es la relación, porfa. sí, de una manera muy breve, sí. Ya dijimos ahorita, acabo de decir que Juan no narra la última cena, eh, no narra la institución de la Eucaristía y eso es la última cena, pero habla de la institución de la Eucaristía en el capítulo 6, ¿sí? Del Sí, Evangelio de Juan. a partir Claro, del 22 que habla del discurso sobre el pan de perfecto, vida y sí, también hay un sí, como sí, de que este continúa. es sí, del discurso eucarístico, le llaman. Sí, claro, porque ahí dice, yo soy el pan,
vivo bajo. El Ajá, que come de este pan y beba de esta sangre tiene vida sí, eterna. Sí, es el discurso eucarístico porque ahí Jesús, digamos que se anuncia como, como alimento, Él. Ahí está muy claro que no pone a algunas personas como mediadoras para que eso suceda, porque está hablando a todo el público en general. Incluso dice después eso, que el que come este cuerpo y el que bebe esta sangre tiene vida eterna. Pedro le dice, ay, Señor, son muy duras estas palabras. Sí, sí, son sí, difíciles de creer, aún para los apóstoles. Eh, sí, ahí está mucho más claro que, que la presencia de Jesús está en el pan y en el vino, en alguna asamblea, es decir, en una reunión de cristianos, ahí está Dios presente y que no hay un mediador para que eso suceda. O sea, que no hay alguien que haga que eso suceda. Es la comunidad y Dios está ahí presente en la comunidad creyente. Bueno, por ahora puedo decir eso porque si no es otra conferencia. A lo mejor podemos tomar una conferencia sobre el capítulo 6 de Juan y cómo trata él el asunto de la Eucaristía. bueno, gracias. Al contrario, Elia. Bueno, no quiero distraerlos más tiempo para respetar nuestro horario. La próxima semana ya no sé de qué voy a hablar. Eh, Vamos a irnos al Antiguo Testamento, porque hay que ser este, eh, equilibrados. Vamos al Antiguo Testamento que tiene todos sus fundamentos y algún día, algún tema tocaré si me envían por el vía de WhatsApp alguna sugerencia, con mucho gusto la tomo en cuenta, pero esta semana voy a pensar qué y a trabajar qué. Platicamos las tres siguientes conferencias sobre sobre el Antiguo Testamento. Permítame un segundo, les voy a compartir en el chat de esta. Miren, estoy pensando bueno, sí, les voy a compartir en el chat de esta conferencia el texto de esto que les expuse en PDF, ¿verdad? Permítame un segundo. Con